Le saludamos muy cordialmente, diputado, desde la región de Magallanes, pero específicamente de la Isla Grande de Tierra del Fuego, Comuna Porvenir. Hola Andrés, muy buenos días a todos ahí en Isla Grande, en un lugar maravilloso que entiendo que como todo Chile está siendo afectado también en estos momentos por un momento difícil que es esta crisis sanitaria, pero bueno, con esperanza, con objetivos claros, vamos a salir adelante, así que un saludo grande y un gran ánimo para todos a esta hora de la mañana. Diputado, la Araucanía es una región, pero que la ha golpeado muy fuerte, no solamente en el tema, por ejemplo, en el tema laboral, tenemos claro que con yo no sé si es la región que tiene más cesantía en el país hasta el momento, me da la impresión que sí, o si no me corrige. Y lo otro también es que también en el tema del COVID-19 lo ha golpeado bastante duro, ¿eh? Miren, la región de la Araucanía es una región que sufre y tiene un dolor que lamentablemente en todo momento o en toda situación hace que sufra más. Tú bien lo dices, somos la región más pobre de Chile, donde hay mayor número de cesantía, donde la pandemia ha pegado más fuerte en todo sentido desde el punto de vista del número de contagios, pero también el número de mortalidad. Eso asociado a un factor que tiene que ver con la contaminación del aire, la contaminación por el uso de leña para la calefacción domiciliaria, también para la cocina, porque es parte también de la cultura, ¿no es cierto?, propia aquí en la región. Por lo tanto, una región que le pega muy fuerte en todo sentido. Ahora también que le pega muy fuerte y donde también hemos podido ver que a pesar del dolor y a pesar de lo fuerte que le ha pegado, tampoco ha habido el nivel de conciencia o de colaboración también de la propia ciudadanía respecto a acatar las medidas restrictivas que tenían relación con la cuarentena total. Entonces, vivimos una situación compleja en todo sentido en esta región. Claro, ahora, en ese sentido también las medidas económicas del gobierno, independientemente de que va en ayuda, siempre, diputado, no son suficientes, ¿no es cierto? A ver, entendamos que lo que estamos viviendo hoy es algo que por primera vez pasa en la sociedad, en la humanidad moderna, como entendemos modernidad, entendámoslo así, de que comienza la revolución industrial, que tenemos noción, donde nosotros sabíamos que en algún lugar sucedía algo, pero era muy lejano a nosotros. Hoy por primera vez, al mismo momento, las grandes potencias del mundo, los países subdesarrollados, todos estamos viendo la misma angustia, la misma incertidumbre, la misma falta, ¿no es cierto?, respecto a saber qué hacer realmente para el tema sanitario, pero también para el tema económico, como usted, Andrés, muy bien lo menciona, porque no solamente está la crisis sanitaria, sino que está la crisis económica. Y no hay líder mundial. Veamos a lo que pasó con Boris Johnson en Inglaterra, usted ve a Trump en Estados Unidos, China, Alemania, Francia, las grandes potencias de la OECD, que siempre tanto nos hacíamos referencia con la OECD, usted ve hoy en día que ninguna potencia mundial tiene una respuesta muy concreta, ¿no es cierto?, que pueda generar la tranquilidad que la humanidad necesita. Y por otro lado, los científicos también en este momento están trabajando arduamente, pero aún, ¿no es cierto?, no está esa respuesta que la humanidad está esperando. Entonces, lo que estamos viviendo es algo nuevo, que no entendemos aún la dimensión final, total, hacia hasta dónde vamos a llegar con esto de las restricciones, de las cuarentenas, y luego con la afectación lógicamente económica que produce esto. Entonces, frente a ese escenario, dar respuesta al 100% de los requerimientos a un país como Chile, subdesarrollado, que ya traía una historia de demandas sociales no satisfechas con los estándares que nosotros podíamos decir abierta y públicamente, cómo habíamos superado la brecha de la extrema pobreza, cómo en nuestro país, ¿no es cierto?, había nacido una clase media, emergente, pero que hoy día tenía nuevas necesidades. Entonces, frente a todo ese escenario, para que nosotros lo podamos situar, esto quizás dentro de como una licuadora en un hogar, cuando uno hace un jugo, bueno, el escenario es complejo por todos esos factores que yo le estoy mencionando. Entonces, lógicamente, que nunca va a ser suficiente. Nunca va a ser suficiente, porque en el caso puntual de esta región de la Araucanía, donde una de las principales actividades productivas es el turismo, la industria que se va a ver más afectada producto de esta crisis sanitaria, es la industria del turismo, porque en la medida que se empiecen a levantar las cuarentenas y comienza a reactivarse la actividad comercial, el comercio, los centros comerciales, los ámbitos de la salud, deporte y otros,
Pero ¿qué es lo que hace una familia cuando está sin recurso económico? Lo primero que corta es el turismo. La salida, el viaje el fin de semana, que una comida en un restaurante. Entonces, no solamente va a estar la determinación económica para esta industria, sino que además el cambio de actitud de los turistas, que por ejemplo los turistas que ustedes también reciben allá de buena manera, los turistas que viajan 12, 14 horas en avión, quizás ya no lo van a hacer con tanta confianza, los códigos sanitarios para entrar a un hotel o un restaurante van a cambiar mucho. Entonces, esta industria, y ahí vuelvo a la región de la Araucanía, donde el turismo es un pilar estratégico para el desarrollo, que le da, entendamos así, un poco la estabilidad a las comunidades rurales, a los distintos poblados y algunas comunidades turísticas, eso va a afectar fuertemente a esta región. Por eso no es fácil resolver desde el punto de vista de la reactivación económica, una vez terminada la crisis sanitaria, enfrentar esto nuevamente en una región que es la más pobre de Chile, que es la que ha sufrido los efectos hasta el momento, los mayores efectos de la crisis sanitaria, y que ve también y presagia que va a recibir los mayores embates también respecto a la crisis económica. Entonces nosotros, claro, lógicamente entendemos que la región de la Araucanía tiene que tener un tratamiento especial, porque dentro de la estructura de nuestro país es la región, ¿no es cierto?, la región que presenta mayores debilidades y por lo tanto la mayor fragilidad social, y por lo tanto esperamos que haya una visión respecto al tratamiento que hay que otorgarle a esta región para reactivarla económicamente una vez terminada la pandemia. Ahora, diputado, ¿cómo se ha comportado en este sentido la misma región, sobre todo el habitante de la región de la Araucanía? ¿Ha respetado las restricciones que ha hecho de hacer la entidad sanitaria a nivel país, o ha sido más o menos, nomás como por lo menos nuestra región de Magallanes, el comportamiento no ha sido de los mejores, pero la Araucanía es muy distinto a eso, o es lo mismo? No, Andrés, no. Ahí yo creo que estas son las cosas que una vez terminada la pandemia como país tenemos que reflexionar profundamente, porque hemos demostrado en general, la ciudadanía en términos generales, ya ve usted la región metropolitana lo mismo, o Magallanes, o en la Araucanía, o otras ciudades. Los chilenos demostramos una falta absoluta, y eso es lo que uno tiene que observar, porque quizás eso nos pueda dar respuesta a muchas de las cosas, a nuestro sistema de percepciones del mundo de hoy, que vivimos en un país que mucha gente quiere vivir, de otros países quieren venirse a Chile, y nosotros criticamos y cuestionamos todo nuestro país. Entonces, a esa falta quizás de consistencia en la coherencia del discurso a la acción, porque todos en esta región de la Araucanía, y me imagino que en Magallanes y en otros lugares, quieren y exigen que haya medidas restrictivas al 100%, que hayan cuarentenas totales, que se pare todo, por un tema de seguridad para las familias. Pero a pesar de decretarse esas cuarentenas, como en la región de la Araucanía, que se decretaron las cuarentenas, se pedían a veces por día 30.000, 40.000 permisos diarios. Claro. En 2 semanas se llegó a contar 1 millón de permisos para salir. Entonces, cuando uno entiende una cuarentena total y uno entiende la cantidad de personas que viven, por ejemplo, en la ciudad, estoy hablando de Temuco, no la región completa, Temuco, uno entiende entonces que hay, y una vez que levantan la cuarentena total, salen pero muchas voces a criticar el por qué se había levantado la cuarentena total. Y si usted se fija, hoy día estamos sin cuarentena total, hay más movimiento, sí, hay más movimiento, pero no tanto así más movimiento que cuando teníamos la cuarentena total. Entonces, ese es un punto que tenemos que pensar de manera profunda en Chile. ¿Por qué no somos consecuentes con las cosas que a veces pensamos y declaramos públicamente y exigimos públicamente? Ahora, diputado, debiera haber por parte del Estado, del gobierno en este caso, ¿debiera haber restricciones más fuertes hacia el habitante de cada región? Mire, yo me lo he cuestionado bastante también este punto, por lo mismo que yo le estaba mencionando en un punto anterior. Porque nosotros podemos poner o decirle al gobierno que ponga medidas más restrictivas, pero si a mayor medida restrictiva nosotros vemos que la actitud de la ciudadanía sigue siendo de vulneración, que vamos a terminar con toda esa gente detenida, como hemos visto por los toques de queda, detenidos que eran personas que por no acatar una medida restrictiva se van entonces eso es lo profundo del tema. Aquí la conciencia individual de cada uno debe ser lo que prima, más que una ley o más que un fiscalizador, porque si todo va a depender, como los países, tanto que hablamos de la OECD y los países desarrollados, bueno, en esos países, por ejemplo, en el metro hay un espacio abierto para aquella persona que no tiene los recursos puede ingresar por ahí. O bien el periódico, la gente lo saca y deja el valor de la moneda.
Esos son los factores que en nuestro país, Chile, están fallando lo más profundo, porque ahí viene yo entendería la mayor causa que nos produce a nosotros la mayor desigualdad, que es la falta de esa propia honestidad de la acción. Porque el ciudadano que no requiere salir, porque puede hacer teletrabajo o puede mantener esta cuarentena preventiva o obligatoria, eso le significa solidariamente entregarle la posibilidad de mayor tranquilidad a aquel ciudadano que debe salir a trabajar por subsistencia, porque está en la primera línea en sistemas de abastecimiento, en salud, en sistemas públicos municipales, en fin. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entrar a cuestionarnos respecto a qué se debe hacer respecto a mayor restricción o finalmente trabajar fuertemente en un proceso que requiere mayores niveles de conciencia y quizás eso requiere mayores canales formales, campañas de comunicación en medios, radios, televisión, que llame a la gente a tomar conciencia respecto a, por ejemplo, se habla de una nueva normalidad. Esta nueva normalidad no es que va a volver a lo de antes, eso ya no va a ser. Es triste a veces pensar cuando mucha gente me dice, hoy yo me acuerdo de mi país, no sé, principios del año pasado, ¿cómo cambió todo? Sí, es fuerte, es nostálgico, cambió todo y volver atrás a eso va a ser muy difícil, porque viene una crisis económica muy fuerte, similar a los años 30, eso va a significar que el país, vamos a pasar 2 años de un momento social muy complejo. Por lo tanto, eso involucra hoy en día que la ciudadanía tiene que desarrollar mayores niveles de conciencia respecto a sus distintas actitudes, comportamiento y conducta para superar esto, porque podemos llenarnos de leyes, podemos llenarnos de fiscalizaciones y medidas restrictivas que si la ciudadanía en lo más profundo no va a acatar, finalmente esa medida lo único que está generando, ¿no es cierto?, es una situación de mayor, entendamos así, convulsión. Yo creo que la medida que ha tomado el gobierno de estas medidas activas, dinámicas, donde se decreta cuarentena viendo el número de contagios, luego se retira y se va observando, ha ido generando, por un lado, ¿no es cierto?, en aquella comunidad, hoy día ustedes están con esta cuarentena total, en el norte, Antofagasta, hoy día estamos con cuarentena total, entonces en aquellos momentos, bueno, se genera un espacio, ojalá, de mayor conciencia y también de análisis para ver cómo se han comportado en Magallanes, en la Araucanía, en la región metropolitana, hemos visto que no hay un comportamiento coherente, no vamos a decir todos los chilenos, algunos grupos de chilenos que tienen una conciencia, pero un discurso y una acción luego diferente a lo que ellos mismos declaran. Es como fumar. La gente dice, no, que es malo fumar, y ahí tú los ves fumando cuando produce cáncer. Entonces, es la misma situación que el ejemplo del cigarrillo que te estoy dando. Claro, ahora en ese sentido, bueno, esperemos de que la gente pueda responder y pueda por último ir mejorando, porque en Magallanes yo le digo, hay casos que una persona lo han pillado 4 veces con el tema, en este caso Carabinero lo ha pillado 4 veces a la misma persona, incumpliendo la cuarentena, imagínese 4 veces en una semana, 2 semanas, entonces prácticamente es un desastre, si uno lo analiza desde el punto de vista o nadie entiende nada, ¿no? Mira, Andrés, yo creo que es muy importante, estamos viendo una situación única en la historia de la humanidad, y lo que no nos puede pasar una vez terminada la pandemia es que esto solamente haya sido un proceso de 40 días, 50 días que nos removió, pero que luego volvamos a los niveles como, yo lo defino como las rutinas inconscientes del día a día, entonces como que todo ya pasó. No, de esto tenemos que pensar. Y de esto ojalá que los medios de comunicación también puedan colaborar, hacer una reflexión profunda respecto a la sociedad, al Chile que queremos construir, al Chile que soñamos, porque hoy en día con lo que estamos hablando, el caso que tú me das, una persona que en 4 oportunidades es sorprendida, porque la probabilística que te sorprendan ya es, o sea, hay gente que, ¿no es cierto?, que no lo han controlado, bueno, ya que 4 veces te sorprendan quiere decir que ahí hay una conducta que raya primero en lo poco solidario, porque se entiende que no está respetando al prójimo, al vecino, al que sí tiene que estar en la calle, porque sí tú tienes que estar en la radio, porque en la radio acompaña y llega al corazón de la familia rural, de los distintos sectores, para que tú estés más tranquilo en la radio trabajando. Es muy importante que aquellas personas que pueden resguardarse, lo hagan, para aquellos que sí deben estar, puedan hacerlo con mayor tranquilidad, porque hay menos gente en el transporte público, porque hay menos gente transitando por las calles,
porque toda esa baja aglomeración produce que aquellos que sí tienen que estar en la acción lo puedan hacer con mayor tranquilidad. Y ese es un sentido humano, ese es un sentido solidario, ese es un sentido que tiene que ver justamente con entender que cuando hablamos de la desigualdad o hablamos de la equidad, hablamos de esto que son principalmente valores intrínsecos de cómo se construye la ciudad, y no solamente lo llamo al dogma político ideológico como que el uno contra el otro, no, cuando entendemos esto desde un principio, desde la persona, nos damos cuenta que el primer gesto que tenemos que tener en nuestra sociedad es ese, el de solidaridad con el prójimo en todo sentido. Porque también usted ha visto que hay un proyecto de ley que ingresaron algunos parlamentarios para penalizar la especulación de precios de algunos productos en tiempos de pandemia. Entonces, cuando uno ve eso y hay un decreto, que el propio decreto de declaración de estado de excepción permite que se puedan fijar, por ejemplo, los precios máximos y la cantidad de unidades que uno puede retirar, por ejemplo, de un supermercado o de algún tienda de comercio, usted se observa también algunos precios en algunos, por ejemplo, minimercados. El otro día mencionaban respecto a los precios de la feria, el valor de la harina. Usted se da cuenta que también, y son grandes, pequeños, medianos, chicos, es todos esta masa que olvidan el concepto de la solidaridad, y en el momento que está la oportunidad ejecutan un cobro comercial oneroso que termina siendo un poco abusivo contra otro. Entonces, esas son las cosas que tenemos que cambiar, porque no sacamos nada cambiando la Constitución si el problema no está en la Constitución, está en las personas, en los políticos, en las autoridades que dirigen la nación. Entonces me dicen, cambiemos la Constitución. Yo digo, primero cambiemos el valor humano más profundo que permita, teniendo la Constitución, una nueva Constitución o una modificación a la Constitución, que permita que podamos realmente establecer una sociedad más justa, una sociedad, ¿no es cierto?, que defienda los valores humanos de la solidaridad, de la humildad, y que nos permita realmente construir un Chile mejor. De lo contrario, si de esta cuarentena, si de esta pandemia no rescatamos un aprendizaje profundo que nos haga cambiar como personas, por más que cambiemos la Constitución u otras cosas, la sociedad, porque la sociedad la conducen personas, seres humanos, no robots. Y cuando entendamos que el principal valor está en ese cambio que tiene que producir en la persona, partiendo desde aquel mínima actitud de una persona como la que usted me da el ejemplo, que sale 4 veces, ese quiere decir que es una persona que no respeta en nada a la sociedad, que no tiene valores asociados, ¿no es cierto?, al cuidado, al bienestar común. Entonces ahí hay que ser menos egoísta y hay que ser y tener un espíritu realmente más comunitario, ser una persona que vive en pro de la comunidad. Y eso yo entiendo que es lo que tiene que construir y establecerse como un modelo de futuro para nuestro país. Sobre todo que va a tener que también depender del cambio humano que podamos tener cada persona. Ahora, dentro también ayer, yo no sé si usted tuvo la oportunidad de ver unas imágenes que fue, creo que en la ciudad de Temuco, que se viralizó, salió en las redes sociales y todo, en relación a cómo Carabineros actuaba con una persona, con unos habitantes mapuche de Temuco, en la cual creo que tenían una feria por ahí. Me imagino que tendría que haber sido legal, pero hubo también harto violencia por parte de Carabineros. ¿Usted vio esas imágenes, diputado? No, no la vio. No he visto, claro, no puedo comentar, no he visto esas imágenes. Okay. Sí, Sin embargo, es muy importante siempre el poder, usted sabe, hoy en día las redes sociales a veces toman imágenes de otras situaciones, aspectos, y a veces se confunde. Sin embargo, yo creo que una de las mayores riquezas que tiene la región de la Araucanía, para contextualizar el punto, es justamente el que tengamos un pueblo mapuche viviendo en tiempo real, con una cultura viva. Yo creo que eso es un aspecto que la región de la Araucanía lo tiene que rescatar desde el punto de vista de fortaleza. No cualquier país del mundo, no cualquier región de Chile tiene una cultura viva en tiempo real, ¿no es cierto?, viviendo en el territorio. Por lo tanto, yo creo que es un valor que hay que rescatar. Tenemos que aprender a relacionarnos, tenemos que aprender a cuidarnos, a entendernos respecto a las cosmovisiones y el respeto a la cosmovisión, y esa cosmovisión tiene formas culturales de existir. Y bueno, ahí es donde yo digo que en esta región aún nos falta mucho aprender a relacionarnos. Y nuevamente, cuando yo le digo que hay un problema de aprender a relacionarnos, nuevamente volvemos a caer en el mismo factor, volvemos al factor de las personas, porque las relaciones entre las organizaciones, las relaciones entre las familiares, entre las instituciones, entre los países,
las relaciones se establecen justamente entre seres humanos. Y ahí es donde tanto el pueblo mapuche y el Estado de Chile tienen que darse un espacio para poder conversar, para poder concordar, entendiendo que las posiciones tienen que entregar, pero también tienen que ceder, pero siempre entendiendo que hay un fin común y establecer cuál es el fin común, la paz en la Araucanía, que podamos vivir un entorno en paz, que nos podamos cuidar, respetar entre todos los que habitamos este territorio. Y a partir de ese fin común, entender que hay que, por un lado, en una negociación de un acuerdo, ¿no es cierto?, definitivo de paz, hay que entregar, conceder, pero también hay que ceder, y ambas posiciones. Y ese es un camino que tenemos que, en esta región, para lograr realmente no ver imágenes como la que usted menciona o que hemos visto, si la verdad que uno ha visto realmente imágenes también que se van generando, y esas imágenes no son buenas porque estigmatizan, porque la propia imagen ya es violencia, es constitutiva de violencia, por lo tanto tenemos que evitar todo acto de violencia y todo lo contrario, de mayor respeto a los pueblos originarios, en especial en la Araucanía, al pueblo mapuche. Así es. Ahora, diputado, bueno, ya prácticamente finalizando la entrevista y agradecido también por el contacto, ¿está de acuerdo con la rebaja a la dieta parlamentaria? Sí. Nosotros lo hemos planteado desde Bópoli de un principio, y es bien importante decirlo. Nosotros cuando en su minuto el Frente Amplio votó un proyecto de resolución, esto cuando nosotros partíamos en abril del año 2018, una que era bajar la dieta de los diputados. Nosotros, un proyecto de resolución es una solicitud, no un proyecto de ley, hay que dejarlo bien claro, por favor, es como un saludo a la bandera. Nosotros lo votamos en contra y argumentamos desde ese primer momento, dijimos, nosotros estamos por bajar la dieta a los diputados, senadores, ministros, presidentes, ejecutivos de empresas del Estado, etcétera, etcétera, a todo el Estado para realmente generar una optimización en el proceso. Y por eso es que presentamos un proyecto de ley. Nosotros presentamos un proyecto de ley, al Ejecutivo le entregamos nuestra minuta, y eso justamente hoy día es lo que está trabajando y lo que el Senado ha defendido y que hoy día votamos justamente, porque usted también se tiene que haber enterado que le entregan un bono a altos ejecutivos de la empresa ENAP, ¿no es cierto? Así para es, señor. Retención de talento de 500 millones de pesos, un bono, no estamos hablando de eso. Entonces, cuando estamos hablando de los abusos, mire, a veces siempre se pone la mirada, ¿no es cierto?, en los diputados, porque, bueno, hay diputados que uno dice, bueno, quizás no han tenido la experiencia, la trayectoria, la preparación, o no cumplen sus deberes, y uno cuestiona fuertemente también ese tema. Pero en el Estado de Chile, cuando uno compara muchas veces algunas rentas de algunas personas que trabajan en las empresas estatales, o algunas personas que muchas veces trabajan, por ejemplo, en las universidades, que es decano, que tiene 4 proyectos de investigación, y estamos hablando de rentas también. Entonces, cuando estamos hablando de fondos públicos o plata del Estado, si queremos hacerlo bien, hagámoslo bien de una vez y para que realmente se note. Y eso es lo que hoy día nosotros vamos a votar. Hoy día se vota este proyecto que ha mantenido la línea que nosotros hemos planteado de un primer minuto, para que esto sea no solamente para los diputados, sino que sea diputados, senadores, presidentes, ministros, subsecretarios, las personas del Poder Judicial, todos aquellos estamentos que reciben recursos del Estado. Incluso, si uno lo piensa, mire usted Canal 7, el canal estatal de Chile, donde uno en los matinales opinando a grandes personas en la mañana, personas de la televisión, de la farándula, y que son funcionarios públicos, pues, son funcionarios públicos, igual que el funcionario que atienden en el Ministerio de Desarrollo Social, y tienen sueldos de 15, 20, 30, 35 millones de pesos, con sueldos, con salarios del Estado, ganan mucho más que el presidente. Entonces, si queremos arreglar esto, hagámoslo bien, y no solo para la foto. Nosotros como Evópoli hemos sido serios de un primer momento, planteamos esto y no más nepotismo. Si uno tiene un familiar, si uno trabaja en el Estado y revisa a mí, Sebastián Álvarez Ramírez, si tengo acaso algún familiar trabajando en el Estado de Chile, ninguno, porque eso es un sello. Si tú ocupas un cargo de autoridad elegida popularmente, tú no puedes tener familiares. Haga el mismo escáner a cuantos parlamentarios de este país que puedan decir lo mismo. Ahora un poco nuestro sello. Sí, ahora me parece muy bien lo que usted, las reflexiones finales, la verdad que me parece muy bien. Claro, es importante aclarar porque hoy día, independientemente que uno esté a favor o esté en contra, pero mucha gente se fija solamente en el Parlamento, en el tema de las remuneraciones. Y usted hoy día lo que deja claro es que, yo leo acá un titular de un diario de nuestra región, por millonario bono de NAP.
Es verdad. Entonces, hoy día lo que dice usted tiene mucha tingencia. ¿Cómo se genera esto? Pero se genera desde arriba hasta abajo. Y tomando a todos los actores, porque lo que usted dice, claro, en el caso de TVN es un funcionario público igual que cualquiera, y eso de repente pasa como en banda. No sé si es como si porque es una figura televisiva, o no sé, pero son cosas, le encuentro mucha razón en lo que dice. La verdad que estoy muy de acuerdo con lo que dice. Entonces, en ese sentido, claro, tiene que ser, pero también esos temas, creo yo, diputado, no lo digo por el Parlamento, lo digo por toda esta clase, o sea, estos funcionarios que existen. Creo que eso, como usted lo transparenta, tiene que transparentarlo, y eso de repente, lamentablemente, diputado, no le estoy echando la culpa a usted, pero no se hace. No se hace, toda la clase política no hace ese ejercicio que hace usted. Toda la clase política no está diciendo que usted no tiene ningún familiar en el Estado o que sea parte del Estado, lo que me parece muy correcto con su actitud. Pero ¿cuánto de eso lo cumplen, diputado? Bueno, es que cuando hablamos de cambiar la política, claro, yo pertenezco a un partido que es Evópolis, un partido que nació en el siglo XXI, es un referente con aire fresco, por lo tanto yo represento un partido, vivo en la región de la Araucanía, tengo 49 años, no vengo del mundo de la política, toda mi vida fui un emprendedor, fui locutor de radio, fui colega suyo durante mucho tiempo, profesor universitario, o sea, toda mi vida me dediqué a trabajar, fui emprendedor, trabajador por cuenta propia, empleado, un tiempo funcionario público, o sea, hay una trayectoria, y ingresé en esto a mis 47 años, hoy día tengo 49. Por lo tanto, tengo una perspectiva y me metí en esto justamente para cambiar la política, porque esa era la propuesta que nos planteaba Evópolis, que era justamente actores nuevos, y cuando se dicen nuevos no necesariamente tienen que ser jóvenes de 20 años, no, si la juventud en la política tiene que ver con la actitud, con la experiencia, con la forma en cómo tú miras, y por eso es tan importante especificar lo que yo estoy especificando respecto a que si vamos a arreglar el tema del Estado, hagámoslo bien. Sí, bien. Me parece bien. ¿Por qué quizás muchos no los transparentan? ¿Sabes? Quizás porque quizás muchos tienen a familiares, ¿no es cierto?, en esos cargos, porque son quizás políticos de muchos años, o que llevan, y que tienen a su mamá, por ejemplo, metido en un ministerio, a su primo. Entonces, cuando hablamos de bajar las dietas del Estado, o bajar la dieta a los funcionarios, ¿no es cierto?, a los altos cargos públicos no les gusta, porque quizás hoy en día, por ejemplo, no están en el gobierno, pero sin embargo está así su pariente que lo metió en tal año, por lo tanto hoy día puede ser, ¿no es cierto?, jefe de división no sé cuánto, y bueno, entonces cuando aquí hablamos de hacer las cosas bien, esto tiene que ser transparente, transversal para todos. ¿Queremos optimizar los recursos del Estado? Sí. Optimicémoslo. No puede ser que haya un comentarista de televisión que trabaja duro, yo lo sé, igual que trabaja usted, igual que usted, pero no puede ser que esa persona tenga, y cuando se habla del abuso, y que después hablen de abuso y de desigualdad, esas personas que están sentadas en ese matinal cobrando 25, 30 millones, son funcionarios públicos, igual que el funcionario que está en el MDS y quizás grado 16 y que se saca la mugre trabajando de la misma manera. Mire la diferencia de funcionario público, y eso nadie lo dice, y eso nosotros como partido lo dijimos del primer momento, y por eso hoy día vamos a votar a favor esta iniciativa, que no hay que dilatarla más, hoy día se tiene que aprobar, y si se aprueba esto, significa que se produce una rebaja de las altas remuneraciones del Estado de Chile, y nadie podrá tener una renta, ni ya sea ni empresa, superior al presidente de la República. Entonces, esto es venir a ordenar de verdad, y no solamente en una fotito para el Facebook decir, ¡ay, le bajamos la dieta a los diputados! No. Esto es realmente lo que hoy día votamos, si se aprueba, es realmente rebajar el costo del Estado de Chile en remuneraciones de alta autoridad, ya sean diputados, senadores, ministros, etcétera, etcétera, etcétera. Diputado Álvarez, Sebastián Álvarez, de la región de la Araucanía, ha sido un gusto poder tenerlo en nuestra emisora, y bueno, a su entera disposición, y que tenga un muy buen día, diputado. Muchas gracias, un saludo a todas las dueñas de casa, a todas las mujeres allá de la Isla Grande, a usted un agradecimiento, a todos los auditores, auditoras, espero haber contribuido con opinión a mayor conocimiento de muchas veces lo que nosotros hacemos y qué estamos proponiendo los diputados en nuestro país. Gracias, diputado, un abrazo.